vamos a considerar que tenemos dos corrientes de alimentación. Una alimentación 1 con una composición Z sub F1 igual a 0.65, cuyo flujo F1 en kilomoles por hora, que es igual a 12 kilomoles por hora. Y esta corriente de alimentación vamos a considerar que es bifásica, 50% vapor, 50% líquido. Y vamos a colocar aquí una segunda corriente de alimentación cuya composición, que es 0.3, tiene un flujo igual a 10 kilomoles por hora. Vamos a considerar que el 80% se encuentra en fase líquida, 20% en fase vapor. Nuestro objetivo es obtener un destilado cuya composición, vamos a suponer que sea de el 98% del componente volátil, del componente 1, y tener una corriente de fondo cuya composición puede ser aproximadamente 0.03. Eso es lo que queremos alcanzar. Entonces, a partir de esta alimentación queremos diseñar una columna que genere este grado de separación. Evidentemente aquí lo que necesitamos saber es pues cuántos platos debe tener la columna, dónde debe estar ubicado la alimentación 1, dónde la alimentación 2, ¿no? Esta alimentación se entiende que va a estar ubicado por encima de esta otra alimentación, porque tiene una composición mayor a esta. Por lo tanto, este punto va a estar ubicado un poco más arriba que este punto de acá. Si este tuviese una composición de 0.8, pues sería al revés. Esta alimentación estaría ubicada aquí arriba y esta otra estaría ubicada aquí abajo, ¿no? Bien. Listo, entonces ya tenemos todo esto. Podemos ir haciendo aquí, podemos realizar tal vez algunos cálculos antes de continuar, como por ejemplo, podemos determinar cuánto líquido hay en esta corriente 1, es decir, el flujo del líquido en esta corriente 1, y también cuál es el flujo de vapor de esta corriente 1. Entonces tendríamos aquí el flujo total multiplicado por la fracción condensada y por diferencia tengo el vapor. Y algo similar con la segunda corriente de alimentación. Entonces tendría estos flujos. Para obtener el flujo de destilado, aquí sí hay que tener un poco de cuidado, porque cuando uno realiza un balance general en toda la columna, pues va a tener que la alimentación 1 más la alimentación 2 va a ser igual al destilado más el fondo. Eso está claro. Si uno realiza un balance por componente en toda la columna, pues va a obtener aquí que la composición de la alimentación 1 multiplicado por su flujo más la composición de la alimentación 2 multiplicado por su flujo más la composición en el destilado multiplicado por el flujo del destilado más la composición en el fondo multiplicado por el flujo de fondo, vamos a tener ese cociente. Entonces lo que podemos hacer aquí es despejar, por ejemplo, el flujo de fondo. Si hacemos eso, vamos a tener aquí todo esto. Vamos a tener esta expresión. Y aquí podríamos despejar el flujo del destilado, ¿no? El destilado va a ser igual. Vamos a tener todo esto que está aquí. Estos dos van a pasar a otro lado restando. Pasa estos dos restando. Y se factoriza estos términos y eso pasa dividiendo después, ¿no? Aquí menos 0. Este
esta ecuación más o menos es equivalente a esto, miren. Es más o menos equivalente a esto. Si usted se percata aquí, mire, acá está evidente el flujo, ¿no? Porque acá solo hay una alimentación, pues, ¿no? Si fuese una sola alimentación, esto sería 0, esto sería 0, y este flujo con este flujo, estos dos, los puedo factorizar y pasaría a dividir, ¿no? Pasa a dividir y tendría solamente esto menos este de aquí, ¿ves? Esto menos esto, entre este de acá, ¿no? Sale de ahí. Entonces, esta ecuación hay que tenerla presente, voy a ponerlo por aquí, para calcular el flujo del destilado. Entonces tengo la composición de la primera alimentación multiplicado por su flujo, más la composición de la segunda alimentación multiplicado por su flujo, menos la composición de fondo por la suma de ambos flujos de entrada, y todo eso entre la composición del destilado menos la composición del fondo. Tengo el flujo del destilado y por lo tanto el flujo de fondo pues va a ser la diferencia, ¿no? De aquí lo podemos sacar de aquí, lo podemos sacar de aquí. El flujo de fondo va a ser igual a la suma de los flujos de entrada menos el destilado. Ya tengo las corrientes de fondo. Podría también determinar los flujos líquido y vapor de esas regiones, pero para eso voy a necesitar determinar o establecer la relación de reflujo. Para la relación de reflujo, si bien es cierto, también podríamos nosotros establecer una relación de reflujo mínimo utilizando esta línea de alimentación, ¿no? Habría que intersectarla con la curva de equilibrio y ver hasta qué punto, en dónde se intersecta. Y para ello necesito esta línea de operación, esta que está aquí, de la alimentación que está más arriba, más cerca al destilado. Línea de operación de la alimentación. Sería menos esta composición entre Q menos 1 y la pendiente es Q entre, y la pendiente es Q entre Q menos 1. Bien, entonces ahora voy a colocar por aquí y empiezo, ¿no? Esto parte desde esta composición hasta un punto donde se tiene que intersectar, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser la intersección de esta línea? Esta línea debe intersectarse con la curva de equilibrio en algún punto. ¿Dónde es esa intersección? Bueno, entonces selecciono las dos celdas y escribo intersección 1, esta línea con estos datos, Control Shift Enter. Ahí está el punto de intersección. Por aquí. Lo voy a graficar. X y Y. Ya ven, ahí está el punto de intersección. Y ahora voy con la línea de operación de la zona de rectificación. Bueno, igual. Esta línea empieza en la composición del destilado. Acá. Y luego llega hasta este mismo punto. Entonces lo grafico aquí. Ahí está, ¿ven? Este punto de aquí. ¿Qué pendiente tiene esta recta? La pendiente va a ser este Y
menos este y entre este x menos este x. La pendiente de esta recta, punto 3. Ahora, la línea de operación de rectificación es esta de aquí. Es esta que está aquí. Y la pendiente ya la tenemos, por lo tanto puedo determinar el reflujo mínimo. Cuestión de despejar esto. Sería igual a la pendiente entre 1 menos la pendiente. Y eso me da una relación de reflujo mínimo de 0.43. Ahora lo que yo tengo que hacer, esto ya está, esto era todo aquí. Ahora aquí yo tengo que establecer, voy a colocar por aquí, operación. Tengo que establecer una relación de reflujo. ¿Con cuánto quiero trabajar? Por ejemplo, puede ser 1.3. Lo puedo modificar después. Si es así, entonces la relación de reflujo con la que se va a trabajar va a ser 1.3 multiplicado con este reflujo mínimo, que es 0.43. 0.57. Bueno, no tenemos que trabajar necesariamente con 0.57, 13.523, lo voy a trabajar con 0.57. O lo podemos redondear a 0.6. Esto también yo lo estoy fijando, 0.6. Esto me está dando una relación de reflujo de 1.36, que está cerca de 1.3, no hay mucha diferencia. Así que voy a trabajar con este valor y esto lo puedo ir luego modificando, siempre y cuando no me aleje mucho de esto que he establecido. Entonces ya tengo la relación de reflujo y con ello ya puedo calcular la cantidad de líquido que retorna a la columna. Entonces, la relación de reflujo es el líquido que retorna entre el destilado, por lo tanto multiplico el destilado por la relación de reflujo. Tengo el flujo de líquido que está retornando aquí en la columna. Y también puedo calcular el vapor que sale del plato 1. Vendría a ser igual al destilado más el líquido que retorna. Lo voy a poner mejor así para que esté un poco mejor ordenado. Eso de aquí lo voy a mover para acá. Aquí. ¿Ok? Entonces, todos estos datos corresponden a esta zona de rectificación que está desde el condensador hasta la primera alimentación. Todo esto que está aquí corresponde desde el hervidor hasta la alimentación, hasta la segunda alimentación. Y esta zona intermedia lo voy a colocar por aquí. Esta es una zona intermedia. ¿Cuál es el flujo líquido de esta zona intermedia? Es L'. ¿Cuánto líquido está circulando por esta región? Bueno, va a ser igual al líquido que circula en rectificación más el líquido que se alimenta en la primera alimentación. El líquido de la zona de rectificación más el líquido que viene de la primera alimentación, que es este. ¿Y cuánto vapor está circulando en esa zona? Pues el vapor que circula es igual al vapor del plato 1 menos el vapor que se alimenta en la primera alimentación. Vapor del plato 1, el vapor del plato 1 menos la primera alimentación. El vapor de la primera alimentación. Este es el flujo de vapor que circula por esta zona intermedia. Ahora aquí en el fondo puedo determinar, por ejemplo, el líquido que sale del último plato.
plato M. Aquí es igual, aquí está. Es igual al líquido que viene de esta zona intermedia más el líquido que se alimenta en la segunda alimentación. Entonces este líquido más el líquido de la segunda alimentación que está aquí. ¿Y cuánto es el vapor que sale del hervidor? El vapor lo puedo determinar con esta otra ecuación. Es igual al vapor de la zona intermedia menos el vapor de la segunda alimentación. Para verificar que esto esté bien, se debe cumplir esta ecuación, ¿no? Que el líquido del último plato debe ser igual al fondo más el vapor del hervidor. Es decir, este líquido también yo lo podría calcular con el vapor de fondo más, perdón, con el líquido de fondo más el vapor del hervidor, y debe darme 20.404. Es correcto. Entonces ya tengo los flujos de estas tres regiones, ¿no? La rectificación, la zona intermedia y el fondo. Esto va a ser muy importante porque fíjense que aquí yo voy a trabajar con estas líneas de operación. Aquí hay una, esta va a ser para la zona de rectificación. La otra línea de operación es esta de aquí. Esta línea de operación va a ser para esta región. Y no es necesario esta otra, pero bueno, no está de más tener presente que la zona de agotamiento trabaja con esta línea de operación. Al final esto también se puede sacar simplemente uniendo los puntos, pero bueno, vamos a tener presente sus tres líneas de operación. Adicionalmente sabemos que cada una de estas alimentaciones trabaja con su propia línea de alimentación, línea de operación. En total voy a tener 5 líneas que construir en este diagrama. Así que, a ver, voy a construir esas 5 líneas por acá abajo, líneas de operación. Y tengo la rectificación. Tengo aquí el intercepto y la pendiente. Luego voy a tener aquí también, voy a poner la alimentación 1. También voy a tener esto. Acá la zona intermedia. También voy a tener esto. Voy a tener la alimentación 2. Y finalmente agotamiento, ¿no? Listo. Están las 5 líneas con las que voy a tener que trabajar. Y voy a colocar algo parecido a esto. Voy a colocarlo por aquí. A ver, rectificación. Sabemos que el intercepto es la composición del destilado, que de aquí, entre la relación de reflujo más 1. Y la pendiente es la relación de reflujo entre reflujo más 1. Antes de continuar, voy a aprovechar de una vez para colocar estos puntos. Este punto que está aquí, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto y otro punto por aquí abajo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, a medida que voy haciendo la línea voy colocando aquí, ¿eh? Esto empieza con la composición del destilado, hasta aquí. Vamos a poner aquí. Listo. Entonces tengo este punto y la línea de rectificación. Ahora voy por este punto que está aquí, que es de la primera alimentación. Es esto. Y este es igual a esto. Y la línea de operación es, aquí sería menos esta composición entre Q menos 1. Y aquí sería Q entre Q menos 1.
Estas dos líneas, este de aquí tienen que intersectarse en un punto. Entonces estas coordenadas y estas son iguales, es la intersección de estas dos líneas. Entonces voy a usar el comando intersección 2, esta línea, coma, con esta otra línea. Control Shift Enter, ya tengo el punto de intersección. Lo copio. Voy a ir graficándolo mientras se va. Vamos a agregar este de aquí hasta aquí. Ya está, ¿ve? Ya se está formando este punto. Ahora tengo que ir por esta línea, ¿no? De la zona intermedia. Aquí está la ecuación. Entonces la intersección o el intercepto es el destilado por la composición del destilado menos el primer flujo de alimentación por su composición, cierro, entre el vapor de esa zona. Perdón, y la pendiente es este flujo líquido entre este flujo vapor. Entonces ya tengo esta ecuación, ¿no? La ecuación de esta recta. Ahora voy por esta de aquí. Esta línea de alimentación 2 es la composición de la alimentación 2 entre menos, aquí falta menos la composición de la alimentación 2 entre el condensado menos 1, y aquí es el condensado entre el condensado menos 1. Muy bien, entonces tengo estas dos líneas ahora. Estas dos líneas es esta que está aquí y esta que está aquí, se intersectan en este punto. Primero voy a poner aquí. ¿Dónde empieza esta línea? Esta línea que está acá, la del medio, empieza en este punto que está aquí. Y este punto ya lo tenemos, es este de aquí. Entonces voy a poner que esta línea empieza aquí. Y la alimentación 2 empieza en aquí, la composición de la alimentación 2. ¿Dónde se intersectan estas dos líneas? En la intersección de estas dos de aquí, ¿verdad? Entonces sería intersección 2 de esta línea, de la zona intermedia, con la de la segunda alimentación. Control Shift Enter. Ahí está. ¿Ve? Ya se formó este de aquí, ¿ve? Y aquí este va a ser igual, ¿no? Ahí está. Ya tengo este punto. Y la última línea tiene que ir hasta la composición de fondo, ¿no? Entonces no es necesario de calcularlo, pero igual lo voy a calcular aquí, al menos en esta, por el momento no. Después sí va a ser necesario esta ecuación. A ver, aquí el intercepto sería menos el flujo de fondo entre el vapor del hervidor por la composición de fondo, y la pendiente es el flujo de líquido del último plato entre el vapor del hervidor. Esta línea de agotamiento igual debe terminar aquí en esta composición. Este punto que está aquí es este punto que está acá abajo, y el otro punto, este que está aquí, debería ser este punto de acá, que ya lo tenemos, que es justamente esto que acabamos de calcular. Entonces ahí está la línea de agotamiento. Y ya tenemos entonces las líneas de operación. Ahora solamente falta construir o determinar el número de etapas que hay desde este punto hasta aproximadamente este punto. Digo aproximadamente porque no necesariamente va a salir exacto. Muy bien, entonces eso lo voy a hacer por aquí. La escalera va a empezar con la composición del destilado. Empieza con la composición del destilado y voy por el primer plato, ¿no? Voy a poner aquí solamente la etapa, bueno, el plato 1. O mejor así, aquí plato o etapa 1. A ver, tengo este punto, representa este punto que está acá,
y debo irme hacia la curva de equilibrio, es decir, para el mismo valor de y, cuánto vale x en la curva de equilibrio. Entonces voy a interpolar para este valor de y, coma, cuánto vale x. Entonces selecciono primero toda la columna de y, coma, y luego, ahí lo voy a poner F4, a los dos tengo que poner F4, coma, y luego toda la columna de x, F4 también, cierro paréntesis. Esa es la composición de equilibrio. Aquí evidentemente estamos suponiendo etapas ideales, estamos poniendo etapas ideales. Una vez que ya tengo este punto que está acá, tengo que bajar hacia la curva, hacia la línea de operación, por lo tanto este valor de x va a ser el mismo. ¿Y cuánto vale y? Ya. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que tengo que utilizar esta ecuación para calcular y, ¿no? Para calcular y sub 2. Ya sabemos eso. Pero esta ecuación solamente va a ser válida mientras me encuentre encima de esta línea. Cuando pase este punto, voy a tener que usar esta otra ecuación. Y cuando pase este punto, voy a tener que usar esta otra ecuación. Entonces voy a aprovechar de una vez para escribir un comando que me haga eso. Voy a poner acá. Si esta composición x es mayor que la composición de este punto que está acá, y la composición de este punto de aquí es este de aquí. Si es mayor a esta composición, F4, coma, entonces hay que usar la línea de operación de la zona de rectificación, o sea, este de aquí, ¿no? F4 más de acá, F4 por X. Listo. Pero si no es así, coma, entonces, si no es mayor a este punto, significa que, bueno, está aquí abajo. Otra vez pregunto, si esta composición X es mayor ahora a este punto que está aquí, este punto que está aquí vendría a ser este, 0.24, F4. Si es mayor a este punto, entonces sí que debo usar esta ecuación. Es obvio que si no se cumplió la primera condición es porque no estoy en esta zona. Por lo tanto, o estoy aquí o estoy aquí, estoy en una de estas dos. Pues ahora, con esta segunda condición estoy preguntando si es mayor a este punto. Y si es mayor a este punto, quiere decir que estoy en esta zona. Entonces debo usar la línea de operación de la zona intermedia. Este de aquí, F4 más F4 por X. Coma. Caso contrario, bueno, entonces estoy en la zona de agotamiento, bueno. Aquí, F4 más F4 por X. Ahí están las tres líneas. Cierro dos veces el paréntesis. Aquí está la primera línea de operación, rectificación, intermedia y agotamiento. Punto 94. Voy a aprovechar una vez para colocarle aquí la escalera. Voy a agregar los valores de X. Esto voy a tener que aumentarlo después. Que no se preocupen de ahí. Esta escalera está medio curvo y eso se debe a que ahí está mi primera etapa. Listo. Ahora lo que voy a hacer solamente es copiar esto. Copio estos dos. Voy a poner aquí esto más 1. Está la segunda etapa. Copio estos de aquí. Etapa 3. Etapa 4. ¿Ven? Ya pasó a la siguiente línea. Continúo. Va a pasar a la siguiente línea. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver. Disculpen, estaba utilizando, miren, a ver, aquí hay un error. Aquí hay un error. Voy a corregir aquí. Esta ecuación está mal. Tiene que ser con este de aquí. Me equivoqué. Ahora sí. Lo voy a copiar. Aquí. Ahora sí. Ya está. Ven, ya bajó a la siguiente. Sigo bajando. Una más creo. Lo que pasa es que no está graficando hasta aquí. Ya, creo que casi 11. Sí, entonces solamente es cuestión de ajustar nada más.
Ahora lo ajusto. Este va a ser entonces el hervidor. Aquí tengo el hervidor. Y voy a ver, ¿dónde está el problema? Está aquí, ¿no? Esta es la composición del destilado que estoy obteniendo, pero en el gráfico es 0.029. Tengo una desviación en lo absoluto de esto menos lo que se supone que iba a salir 0.03. En realidad es una desviación bien pequeña, yo podría decir que le dimos justo, pero eventualmente si usted quisiese, no sé, pues vamos a suponer que no le hubiese salido el valor de 0.03 sino 0.025, entonces lo que hay que hacer aquí es ajustar. Tenemos que ajustar con el reflujo, ¿no? Entonces le aplico solver, digo, mi objetivo es que esta desviación sea la menor posible, y para ello voy a ajustar el reflujo. ¿Sabes? Bueno, casi era 0.6, no habría mucho ajuste ahí. 0.6 y listo. En conclusión, la columna debe tener 10 platos. El plato de la primera alimentación o la primera alimentación debe estar ubicado en el plato número 4 y el segundo alimentación en el plato 8. ¿Listo? Entonces serían mis resultados, ¿no?